hacia dónde voy a desarrollar una buena comunicación con mi equipo de trabajo, hacia dónde voy a lograr que mis docentes conozcan un proceso efectivo para que mis alumnos desarrollen el pensamiento matemático, ¿no? Para ser más extensa, desarrollen el pensamiento matemático para que mis alumnos desarrollen un proceso de escritura adecuado, etcétera. Ya me llevé mucho tiempo, ¿verdad? No, no, adelante, adelante, está interesante. Sí, sí, sí. Sí, justamente el foco de la mejora educativa es la observación e intervención de las prácticas educativas. Es decir, quieres cambiar los resultados de aprendizaje de los alumnos, necesitas poner el foco, la atención en las prácticas. Sí, eso está comprobadísimo ya por diferentes investigaciones, diferentes seguimientos que se le va a hacer. Es decir, pueden cambiar metodologías, pueden cambiar planes, programas, enfoques, pero la práctica como foco de observación e intervención es indispensable tenerla, ¿no? Pero hay que tener claridad de qué es lo que se va a realizar, porque si tenemos un punto de partida que en este momento lo estamos viviendo un tanto endeble, un tanto con muchas confusiones, pues lo más seguro es que vayamos arrastrando en el ciclo escolar cosas que no van a poder repuntar justamente porque no estamos iniciando bien. Y bueno, aquí es una corresponsabilidad de la autoridad que a veces no está estableciendo los canales de formación adecuados y eso ocasiona un montón de confusiones. Es impensable ahorita, por ejemplo, cómo por esfuerzo propio, por iniciativas de los propios colectivos o de autoridades, pues se ha clarificado o se ha buscado clarificar qué se tiene que hacer. Y la tarea actual para quien lo ha entendido, ya está como muy sencilla. Bueno, trato de dar alguna información que va a ser importante para este momento y me complementan de acuerdo a lo que ha habido, lo que han vivido cada quien en sus respectivos ámbitos, ¿no? Existen, de acuerdo a los documentos, y esto lo publica mucho mejor Edu, 3 niveles de concreción curricular y lo hacen como una especie de trapecio invertido, con la base angosta y la parte superior más amplia. El primer nivel de concreción curricular es lo que da la SEP. Es decir, la Secretaría de Educación Pública me da plan de estudios y me da los programas sintéticos, ¿sí? El plan de estudios, bueno, ni siquiera es de estudios, en plural es de estudio. Y programa sí es en plural, porque son muchos programas. Me dan los programas sintéticos, ¿no? Se llaman programas sintéticos porque están reducidos. Es lo mínimo indispensable que deben dominar. Ayer hacíamos un recuento, el fin de semana, sábado, hacíamos un recuento de cuántos contenidos hay por campo formativo. Miren, en promedio hay 20, más o menos, 24, 18, pero en promedio hay 20 de cada campo, por ejemplo. Entonces, hablar de 20 para 2 años en el caso de primaria, para 3 ciclos escolares en el caso de preescolar o 3, en el caso de secundaria son pocos, ¿no? Que se desdoblan obviamente en proceso de desarrollo de aprendizaje. Pero eso me lo da la SEP, lo mínimo indispensable me lo da la SEP. El segundo nivel de concreción curricular es el programa analítico, que lo hace el colectivo docente. Y el programa analítico, para simplificar de alguna manera el entendimiento, no es otra cosa más que analizar el entorno en donde está la escuela, la propia escuela y el interior de cada grupo, ¿no? Eso es lo que se llama lectura de la realidad para hacer un diagnóstico socioeducativo que nos dé idea básicamente de qué tenemos, qué no tenemos, cómo estamos, en dónde estamos, qué hay, qué no hay, ¿no? Es el diagnóstico. Es el diagnóstico socioeducativo que culmina con la identificación de ciertos problemas. Pero ahora no nada más se habla de problemas, ahora se habla de situaciones, ahora se habla de acontecimientos, ahora se habla de intereses y se abre el panorama. En resumidas cuentas, detectar todo aquello que pueda ser detonante de situaciones de aprendizaje significativas, trascendentes para los estudiantes, ¿sí? Sean acontecimientos, sean problemas, sean sucesos, sean cuestiones de interés, ¿no? Ahora se abre ese panorama. Y el diagnóstico socioeducativo termina justamente con eso, con la identificación de oportunidades de aprendizaje. Luego, pasamos al segundo nivel del programa analítico, de ese segundo nivel de concreción curricular, pero en un siguiente paso, donde esas situaciones
donde esos intereses de los alumnos, donde esas oportunidades de aprendizaje se vinculan con los contenidos de los programas sintéticos y se hace un ensamble, una relación en desorden. Obviamente, no en el orden en que aparece en el programa sintético, que no tiene ninguna lógica. Como cada escuela vaya tratando de hacer esa vinculación a partir de las oportunidades de aprendizaje que se tienen, ¿no? Entonces, obviamente, ese ensamble va a ser diferente en cada escuela porque cada escuela identifica distintas oportunidades de aprendizaje. Y cuando hablo de oportunidades, hablo de problemas, intereses, situaciones, tradiciones, costumbres, actividades económicas, etcétera. Un panorama muy amplio, ¿no? Sucesos, etcétera. Ensamblamos, pues, los contenidos de los PDA y ahora el agregado adicional es que debemos calendarizar, priorizar. ¿Por qué razón? Para garantizar que en el momento en que se aborden esas situaciones, acontecimientos, tradiciones, intereses, sea relevante para los alumnos. ¿Por qué? Porque no tiene caso abordar, por ejemplo, la escasez de agua que vamos a tener en abril o en mayo, otra vez, en este momento. No es conveniente en el mes de septiembre abordar el problema de escasez de agua cuando nos estamos inundando, cuando las presas están a reventar. Pero ya les recordaré en mayo, en abril, donde las noticias van a hablar de que las presas bajaron de nivel, de que no llueve, de que se está muriendo el ganado, ¿sí? En ese momento, por eso, cuando hablamos de calendarizar, hablamos de eso, de ubicarlos en el momento que sea más significativo. Si voy a hablar de las costumbres y tradiciones de mi pueblo, ¿cuándo es conveniente hablar de ellas? Cuando estén los cohetes, cuando pasen los carros alegóricos, cuando esté la música. Eso va a ser mucho más significativo que abordarlo en proyección o cuando ya pasó, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la pertinencia en la calendarización. Y ahora hablamos también de una integración curricular, donde vinculamos también esos problemas o situaciones, oportunidades de aprendizaje, con otros elementos curriculares que no pueden pasarse por alto, como son los ejes articuladores, como son los rasgos de perfil de egreso, ¿sí? Prácticamente ese es el segundo plano de la elaboración del programa analítico. Y el tercero no es otra cosa que la elaboración del programa analítico mismo, que hasta el año pasado nos decían que el tercer plano era incorporar contenido regional relevante, ¿sí? Hoy se contempla esto en el segundo plano para poner como elaboración del programa analítico el plano número 3. Y a todo ese ejercicio que realizamos le llaman ahora codiseño. Bueno, ¿qué desventajas tiene esto, maestros? Es una utopía pensar que en 2 días o en un día que se le dedica a armar el programa analítico, se va a terminar. Es una labor ardua, titánica, minuciosa, muy laboriosa. Pero también hay que considerar que hay apartados de las propias instrucciones que dice no es un proceso acabado, es un proceso que se continúa y que se va a ir perfeccionando a lo largo del ciclo escolar, ¿no? Entonces, ese tendría que ser la base de este inicio del ciclo escolar en ese entendimiento pleno. Y el tercer plano del programa analítico es la planeación didáctica, ¿sí? Que toma como base el programa analítico. Y esa planeación didáctica es lo que da pie a lo que vamos a observar en el aula. Es lo que da el referente de lo que un director, lo que un supervisor tendría que estar observando, esa congruencia de lo que se planeó con lo que está ocurriendo en el salón de clases. Y es un asunto, bueno, que pone ahora sí en el escenario a la planeación didáctica, en un esquema que la doctora Vanessa elaboró y que yo lo utilizo mucho en mis exposiciones, mis conferencias, dándole los créditos siempre, se clarifica muy bien toda esta parte, ¿no?